La señorita Marple y la casa donde el tiempo se saltó un día. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los terrenos de la mansión Greystone, mientras Eleanor Whitmore abría los ojos a un mundo que de alguna manera se había transformado bajo sus pies mientras dormía. El reloj de pie del pasillo dio 9 campanadas, pero su mesita de noche mostraba una fecha que le dio un vuelco el corazón. El martes 15 se había convertido en jueves 17, y el miércoles simplemente se había desvanecido. Eleanor se incorporó en su cama con dosel, intentando reconstruir los fragmentos de recuerdos que parecían escabullirse de su mente como agua entre las manos. Recordó haberse retirado temprano el martes por la noche tras la acalorada discusión familiar sobre la finca. Recordó los nubarrones que se acumulaban tras su ventana y el lejano retumbar de un trueno. Pero entre ese momento y esta imposible mañana de jueves se extendía un abismo de nada que la helaba más que el aire de octubre que se filtraba por los viejos cristales. El silencio de la mansión se sentía diferente, de alguna manera más pesado y opresivo que la quietud matutina habitual. Incluso los pájaros parecían reacios a cantar, como si la naturaleza misma percibiera algo fundamentalmente malo con el paso del tiempo. Eleanor buscó su bata de seda y notó que sus manos temblaban, no de frío, sino de una profunda inquietud que se había instalado en sus huesos. Mientras bajaba la escalera principal, sin hacer ruido con sus pies descalzos sobre la alfombra persa, encontró a su sobrino David, inmóvil en el recibidor. Su rostro reflejaba la misma incredulidad y desconcierto que ella sentía, absorbiendo sus pensamientos. Su cabello oscuro estaba despeinado, y su aspecto habitualmente inmaculado sugería que él también había despertado para descubrir que la realidad se había alterado por completo. Margaret, la ama de llaves, salió de la cocina con el rostro curtido y pálido, casi aterrorizado. Sostenía un periódico en sus manos temblorosas, con la fecha claramente impresa como jueves 17 de octubre. Sin embargo, ninguno de ellos recordaba haber sobrevivido al miércoles. El día había sido robado de sus vidas con la misma nitidez que una página arrancada de un diario. David habló primero, con la voz ronca por la confusión y la creciente alarma. La reunión familiar prevista para el miércoles nunca se había celebrado, pero la evidencia sugería que sí. Las sillas permanecían dispuestas en el salón como para una reunión. Las tazas de té estaban sin lavar en el fregadero, con las manchas de conversaciones que ninguno de ellos recordaba haber tenido. Fue Margaret quien descubrió la imposibilidad que transformaría su misterioso día perdido en algo mucho más siniestro. Su grito resonó por los pasillos de la mansión Greystone mientras se quedaba paralizada a la entrada del invernadero, donde Thomas, el jardinero, yacía despatarrado entre las plantas exóticas, con la mirada perdida en el techo de cristal. Pero Thomas no debería haber muerto. Thomas ni siquiera debería haber estado allí. El jardinero solo trabajaba entre semana y el jueves era su día libre. Aún más inquietante era el estado de su cuerpo, que sugería que llevaba muerto al menos 24 horas, lo que situaba su muerte en el miércoles que ninguno de ellos recordaba. Eleanor se encontró pensando en las historias de detectives que le gustaba leer, y se preguntó si así era como comenzaba el misterio, no con una revelación dramática, sino con la lenta comprensión de que la realidad se había vuelto poco fiable. El asesinato de Thomas ya era bastante impactante, pero el robo de un día entero de sus recuerdos sugería algo mucho más complejo y aterrador que la simple violencia. Mientras los 3 supervivientes de Greystone Manor contemplaban en el invernadero el cadáver imposible, cada uno se hacía la misma pregunta tácita. Si no recordaban el miércoles, y el miércoles fue cuando murió Thomas, entonces, ¿quién de ellos había cometido un asesinato en un día que nunca existió? El reloj del abuelo continuó marcando implacablemente la mañana del jueves, pero el tiempo mismo se había vuelto sospechoso en Greystone Manor y nada volvería a parecer seguro. La noticia de los sucesos imposibles en Greystone Manor se extendió por St. Mary Mead, con la rapidez que solo los chismes del pueblo podían lograr. Al mediodía, toda la comunidad bullía con teorías, a cual más fantástica que la anterior, mientras los vecinos se reunían en los portales y se asomaban a las vallas de los jardines para compartir sus interpretaciones de unos sucesos que desafiaban cualquier explicación racional. En la oficina de correos, la señora Clement declaró con absoluta certeza que la familia había sido envenenada por hongos exóticos que crecían silvestres en los jardines de la mansión. Había leído sobre ello en un artículo de revista sobre hongos tropicales
que podían causar pérdida de memoria y alucinaciones. Su público asintió con aire de sabiduría hasta que alguien señaló que octubre en Inglaterra no era precisamente la temporada para nada tropical. El panadero, el señor Pennyfeather, sugirió una posibilidad más siniestra relacionada con experimentos secretos del gobierno con sustancias químicas diseñadas para borrar la memoria. Había oído rumores durante la guerra sobre tales investigaciones y afirmaba que Greystone Manor, con su ubicación aislada, sería un campo de pruebas ideal. Su teoría cobró fuerza hasta que su esposa les recordó a todos que Thomas, el jardinero, no era de los que se ofrecían como voluntarios para experimentos del gobierno. El doctor Harrison, quien había sido citado de inmediato para examinar a los supervivientes, se vio rodeado de aldeanos curiosos que exigían explicaciones médicas para circunstancias imposibles. El buen doctor admitió en privado que los 3 miembros de la familia parecían físicamente sanos, a pesar de compartir la amnesia. Sus signos vitales eran normales, sus reflejos agudos y sus capacidades cognitivas parecían intactas, salvo por la evidente ausencia de cualquier recuerdo relacionado con el miércoles. La señorita Jane Marple se sentaba tranquilamente en el jardín de su casa, aparentemente absorta en su labor de punto, mientras escuchaba las animadas conversaciones que fluían frente a su puerta principal. La anciana había vivido en Mary Mee del tiempo suficiente para observar que la naturaleza humana se mantenía notablemente consistente incluso ante lo imposible. La gente invariablemente buscaba explicaciones que confirmaran sus creencias sobre el mundo, en lugar de aceptar que algunos misterios pudieran requerir formas de pensar completamente diferentes. El joven agente Peters llegó del pueblo cercano abrumado por su primer caso importante. Esperaba investigar un asesinato sencillo, pero en cambio se encontró con circunstancias que desafiaban su comprensión básica del tiempo y la memoria. El agente entrevistó a cada superviviente por separado con la esperanza de descubrir contradicciones en sus relatos, pero solo encontró auténtica perplejidad y confusión compartida. Eleanor Whitmore recibió un flujo constante de visitantes a lo largo del día, cada uno ofreciendo sus condolencias y apenas disimulando su curiosidad por la difícil situación de su familia. Observó la rapidez con la que la gente se dividió entre quienes creían que había ocurrido algo sobrenatural y quienes insistían en encontrar explicaciones racionales. Ambos grupos parecían igualmente decididos a resolver el misterio, aunque ninguno parecía interesado en considerar posibilidades intermedias entre lo sobrenatural y lo racional. David Whitmore paseaba por los terrenos de la mansión, intentando desesperadamente recordar el miércoles. Examinó cada habitación, revisó los cajones de los escritorios y estudió fotografías familiares con la esperanza de encontrar alguna pista que desvelara el día perdido. Cuanto más se concentraba, más esquivos se volvían sus recuerdos, como si buscarlos los sumiera aún más en la oscuridad. Margaret, la ama de llaves, se encontró cuestionándose todo lo que creía saber sobre su propia vida. Si el miércoles había desaparecido tan completamente, ¿qué otros recuerdos podrían ser falsos o incompletos? Empezó a hacer listas de todo lo que recordaba del martes por la noche, con la esperanza de encontrar el momento exacto en que el tiempo normal había dejado de fluir. Pero sus recuerdos terminaron abruptamente al irse a la cama, y volvieron a comenzar el jueves por la mañana, dejando un vacío que parecía una herida en su mente. El médico del pueblo sugirió que el trauma podía causar pérdida de memoria colectiva, sobre todo si los 3 supervivientes habían presenciado algo tan impactante que sus mentes simplemente se habían negado a retener la experiencia. Pero esta teoría no explicaba cómo podían olvidar un día entero, en lugar de solo el evento traumático en sí. Al acercarse la noche y dar paso a una contemplación más profunda, los habitantes de St. Mary Mead se encontraron ante preguntas incómodas sobre la naturaleza misma de la realidad. Si el tiempo podía avanzar sin previo aviso, si los recuerdos podían desvanecerse sin dejar rastro, tal vez el mundo ordenado que creían habitar era mucho más frágil de lo que nadie hubiera imaginado. La señorita Marple terminó de tejer mientras la oscuridad se cernía sobre el pueblo, y se preguntaba por qué la gente siempre asumía que las cosas imposibles debían tener explicaciones imposibles. En su experiencia, los misterios más desconcertantes a menudo tenían soluciones sorprendentemente simples ocultas bajo capas de suposiciones y expectativas. La pregunta no era si el tiempo podía saltarse un día, sino por qué alguien querría que otros creyeran que sí. A la mañana siguiente, el inspector Craddock llegó desde Scotland Yard, un hombre competente,
cuya reputación en la resolución de casos complejos lo precedía. Llegó con el enfoque metódico de alguien acostumbrado a encontrar explicaciones lógicas a crímenes aparentemente imposibles. Sin embargo, a las pocas horas de comenzar su investigación, el inspector se vio cuestionando no solo las pruebas, sino la naturaleza misma de lo que constituía una prueba cuando el tiempo mismo se había vuelto inestable. La señorita Marple se dirigió a Greyston Manor con el pretexto de ofrecer consuelo a Eleanor Whitmore, a quien conocía desde la infancia. La anciana detective llevaba una cesta de bollos caseros y exhibía la expresión de amable preocupación que tanto le había servido en innumerables investigaciones anteriores. Para un observador casual, parecía una simple vecina amable que cumplía con sus obligaciones sociales en tiempos de crisis. El inspector Craddock acogió con satisfacción la presencia de la señorita Marple, suponiendo que el conocimiento local podría ser valioso para comprender las relaciones y tensiones dentro de la casa. No se dio cuenta de que tras sus dulces ojos azules se escondía una de las mentes investigadoras más agudas de Inglaterra, ni de que sus preguntas, aparentemente inocentes, resultarían mucho más reveladoras que sus métodos oficiales de interrogatorio. El inspector comenzó por establecer una cronología de los acontecimientos que condujeron al misterioso miércoles. Eleanor confirmó que la noche del martes había terminado con normalidad y la familia se había retirado a su hora habitual. David había pasado la noche leyendo en la biblioteca, mientras Margaret completaba sus tareas domésticas antes de acostarse poco después de las 10. No había ocurrido nada inusual. No había habido visitas ni se habían reportado ruidos ni perturbaciones extrañas. La señorita Marple escuchó atentamente estos relatos, aunque parecía estar concentrada principalmente en su labor de punto. Observó la sutileza con la que cada persona describía sus recuerdos de la noche del martes. Eleanor habló con seguridad sobre los acontecimientos, pero sus manos delataban tensión nerviosa al mencionar momentos específicos. David ofreció relatos detallados de lo que había leído esa noche, pero parecía incapaz de recordar el contenido real del libro. Margaret recordaba sus deberes con precisión, pero titubeaba cuando le preguntaban por su estado emocional durante la velada. La evidencia física en la escena del crimen resultó igualmente desconcertante. Thomas, el jardinero, yacía entre las plantas exóticas del invernadero, con el cuerpo en una posición similar a la de una caída natural, en lugar de haber sido colocado deliberadamente. El examen médico sugirió que había fallecido el miércoles por un golpe en la cabeza con un objeto pesado que no se encontró en la escena. El inspector Craddock observó que el invernadero no mostraba señales de lucha ni perturbación, salvo la presencia del propio cuerpo. Las costosas orquídeas permanecieron intactas, los delicados paneles de vidrio estaban intactos e incluso los sensibles controles de temperatura seguían funcionando con normalidad. Si se había cometido un asesinato en este espacio, se había cometido con extraordinario cuidado y precisión. La señorita Marple hizo preguntas aparentemente inocentes sobre las rutinas de la casa. ¿Trabajaba Thomas siempre solo en el invernadero? ¿Alguien había mencionado haberlo visto el martes por la noche? ¿Había plantas en particular que requirieran atención durante octubre? Sus preguntas parecían motivadas únicamente por la curiosidad de una anciana por la jardinería, pero el inspector Craddock empezó a percibir un propósito más profundo tras su suave indagación. Eleanor mencionó que Thomas estaba particularmente entusiasmado con una orquídea rara que se esperaba que floreciera durante la semana. La revisaba a diario y el martes mencionó que los capullos mostraban signos prometedores de desarrollo. Este detalle le pareció a la señorita Marple potencialmente significativo, aunque no dio ninguna indicación externa de su importancia. David reveló que había oído a Thomas hablando con alguien en el invernadero el martes por la noche, alrededor de las 9:30. Había supuesto que el jardinero hablaba solo, como solía hacer con sus queridas plantas. Sin embargo, esta conversación adquirió implicaciones más siniestras, ya que Thomas supuestamente trabajaba solo y rara vez se quedaba hasta tarde en la mansión. Margaret admitió haber encontrado huellas de barro en la cocina el jueves por la mañana, aunque las descartó como evidencia de su propio olvido de la limpieza. Las huellas eran demasiado grandes para ser de Eleanor o de ella misma, y David afirmó haber usado solo pantuflas desde que despertó al imposible jueves. El inspector Craddock empezó a desarrollar teorías sobre cómo se cometió el asesinato y cómo se borraron los recuerdos, pero cada explicación parecía requerir conocimientos científicos avanzados o recursos muy superiores a los que poseía la familia. Cuanto más investigaba,
más convencido estaba de que debía haber habido ayuda externa para crear un engaño tan elaborado. La señorita Marple continuó sus observaciones silenciosas, anotando detalles que otros pasaban por alto. Observó cómo cada persona se movía por la casa, cómo interactuaba con objetos familiares y cómo cambiaba su comportamiento al hablar de diferentes aspectos del día desaparecido. La anciana detective había aprendido hacía tiempo que las personas a menudo revelaban mucho más a través de sus acciones inconscientes que a través de sus palabras cuidadosamente elegidas. A medida que la investigación avanzaba, durante el segundo día tras el descubrimiento, la señorita Marple comenzó a extraer conclusiones preliminares sobre la naturaleza del crimen. La desaparición del miércoles era claramente crucial para el plan del asesino, pero ella sospechaba que el robo de tiempo no era sobrenatural, sino psicológico. Alguien había creado la ilusión de tiempo perdido por razones que iban mucho más allá del simple encubrimiento del asesinato. La pregunta que más intrigaba a la señorita Marple no era cómo se había logrado lo imposible, sino por qué alguien elegiría un método tan elaborado cuando existían métodos de asesinato más sencillos. Según su experiencia, los criminales que creaban escenarios complejos solían hacerlo porque la complejidad misma tenía múltiples propósitos, más allá del objetivo obvio de evitar ser detectados. El inspector Craddock llegó a su primera conclusión lógica con la satisfacción de quien suele resolver acertijos mediante la eliminación metódica. Al tercer día de investigación, centró su atención en David Whitmore, cuyo comportamiento presentaba varias inconsistencias preocupantes que no podían explicarse por simple confusión o trauma. David había heredado deudas cuantiosas junto con sus expectativas sobre la finca, y Thomas, el jardinero, había descubierto recientemente evidencia de irregularidades financieras en las cuentas de la mansión. El joven tenía acceso a todos los rincones de la casa, poseía la fuerza física necesaria para dominar a Thomas y había demostrado conocimiento de plantas exóticas que podían utilizarse para inducir la pérdida de memoria. Lo más incriminatorio de todo era que David parecía ser el único miembro de la familia que mostraba un miedo genuino, en lugar de simple desconcierto, por el día perdido. La teoría del inspector cobró fuerza cuando Margaret reveló que había visto a David quemando papeles en la chimenea la tarde del martes. Afirmaba estar desechando correspondencia antigua, pero el ama de llaves notó que algunas páginas parecían contener registros financieros recientes. Al ser interrogado al respecto, David se puso a la defensiva y afirmó no recordar exactamente qué documentos había quemado. Eleanor, sin querer, proporcionó más pruebas contra su sobrino, al mencionar que David estudiaba química en la universidad antes de que circunstancias familiares lo obligaran a abandonar sus estudios. Habló con cariño de su curiosidad intelectual, en particular de su fascinación por las propiedades de las plantas raras y sus efectos en la conciencia humana. El inspector señaló que alguien con tales conocimientos estaría en la posición perfecta para crear las misteriosas circunstancias que rodearon la desaparición del miércoles. La opinión del pueblo coincidió rápidamente con la evaluación del inspector Craddock. David Whitmore encajaba a la perfección en el papel de heredero desesperado, y las habladurías locales llevaban tiempo especulando sobre sus deudas de juego y su relación con dudosas compañías en Londres. El hecho de ser el único varón joven y sano de la casa lo convertía en el sospechoso evidente para la mayoría de los aldeanos, que preferían las explicaciones sencillas a los misterios complejos. La señorita Marple escuchaba estos acontecimientos con la paciente atención de quien teje un patrón intrincado que requiere un cuidadoso conteo de puntos. Observó que el inspector Craddock construía su caso como la mayoría de la gente aborda los rompecabezas, seleccionando las piezas que parecían encajar e ignorando las que no encajaban con la imagen emergente. Durante sus visitas diarias para consolar a Eleanor, la señorita Marple comenzó a hacerle preguntas de todo tipo sobre el carácter y la historia de David. Descubrió que el joven había sido devoto de su tía desde la infancia y había sacrificado sus propias ambiciones para ayudar a administrar la finca tras la muerte del esposo de Eleanor. Sus dificultades financieras no se debían a la extravagancia personal, sino a sus intentos de evitar la quiebra de la mansión. Aún más intrigante fue el descubrimiento de la señorita Marple por parte de David, quien se había escrito regularmente con expertos en botánica sobre las raras orquídeas del invernadero. Sus cartas revelaban una auténtica pasión por la horticultura y un amplio conocimiento del cuidado de las plantas, mucho más allá de lo necesario para fines delictivos. Alguien verdaderamente dedicado a estos exóticos especímenes jamás cometería un asesinato en su presencia,
sabiendo que la perturbación podría dañar plantas que habían tardado años en cultivarse. El anciano detective también notó detalles sutiles en el comportamiento de David que sugerían un dolor genuino en lugar de remordimiento. Habló de Thomas con evidente afecto, describiéndolo como mentor y amigo, quien le había enseñado todo lo que sabía sobre el cultivo de las delicadas orquídeas. La pérdida de Thomas pareció devastar a David, no solo por las misteriosas circunstancias, sino porque había perdido a alguien a quien realmente apreciaba. Eleanor confirmó que David y Thomas habían desarrollado una amistad inusual, a pesar de su diferencia de edad y posición social. Pasaban horas juntos en el invernadero hablando del cuidado de plantas raras y compartiendo sus esperanzas de una floración exitosa. Thomas incluso había comenzado a entrenar a David para que se encargara de ciertos aspectos especializados del cuidado de las plantas, asegurando así que la colección sobreviviera incluso si algo le sucedía al jardinero anciano. La señorita Marple empezó a sospechar que el inspector Craddock estaba cayendo en una trampa que hizo que muchos investigadores asumieran que los motivos obvios indicaban necesariamente su culpabilidad. Las dificultades económicas de David y sus conocimientos de botánica lo hacían parecer culpable, pero estos mismos factores podrían en realidad defender su inocencia. Un joven genuinamente dedicado a preservar el legado familiar y apasionado por las plantas raras de la mansión probablemente no pondría en peligro a ambos mediante una violencia imprudente. Mientras el inspector se preparaba para arrestar a la señorita Marple, la asaltaban preguntas que parecían no tener respuesta en el contexto de la culpabilidad de David. ¿Por qué alguien con su pericia botánica elegiría un método de ocultación tan elaborado cuando sus conocimientos le habrían proporcionado formas mucho más sencillas de cometer un asesinato indetectable? ¿Por qué arriesgarse a dañar la colección de orquídeas que representaba su principal esperanza para la prosperidad futura de la finca? Y lo más desconcertante, ¿por qué crear la ilusión de un día perdido cuando una circunstancia tan imposible inevitablemente daría lugar a una investigación exhaustiva en lugar de permitir que el crimen se descartara como accidente o muerte natural? La anciana detective había aprendido a confiar en sus instintos sobre la naturaleza humana, incluso cuando la lógica y la evidencia parecían apuntar en direcciones opuestas. David Whitmore podía parecer culpable a todos los demás, pero la señorita Marple presentía que el verdadero asesino era alguien mucho más astuto y considerablemente más peligroso que un joven heredero desesperado con problemas financieros y conocimientos de botánica. El inspector Craddock anunció su intención de acusar a David de asesinato a finales de la semana, pero la señorita Marple sospechaba que arrestar al sospechoso obvio solo permitiría al verdadero criminal escapar de la justicia, mientras un hombre inocente se enfrentaba a la horca por crímenes que nunca había cometido. La señorita Marple descubrió el detalle pasado por alto en su cuarta visita a Greystone Manor, mientras todos los demás seguían concentrados en construir el caso contra David Whitmore. Había estado examinando el invernadero con la paciente minuciosidad de quien busca una aguja de tejer caída cuando notó algo que la hizo detenerse, aparentemente confundida, antes de continuar su inspección en silencio. La rara orquídea que tanto había entusiasmado a Thomas mostró signos de haber florecido y muerto durante el misterioso miércoles. Los delicados pétalos se habían caído y habían sido cuidadosamente retirados, pero algunos fragmentos quedaron atrapados en las hojas de las plantas circundantes. La señorita Marple reconoció la importancia de inmediato, aunque no dio señales externas de su descubrimiento. Las orquídeas de esta variedad en particular requerían condiciones muy específicas para florecer con éxito, y horticultores experimentados podían predecir su floración con notable precisión. Thomas mencionó el martes que los brotes eran prometedores, pero que aún faltaban varios días para que abrieran. Sin embargo, la evidencia sugería que la planta había completado su ciclo de floración en el único día que todos afirmaban haber olvidado. La señorita Marple preguntó casualmente sobre el programa de cuidado de las orquídeas durante sus conversaciones con Eleanor, y se enteró de que Thomas había desarrollado una rutina meticulosa para supervisar los raros especímenes. Llevaba registros detallados de la temperatura, la humedad, la exposición a la luz y los horarios de alimentación en un diario encuadernado en cuero que llevaba consigo en todo momento. El diario se había encontrado junto a su cuerpo, pero el inspector Craddock lo había descartado, alegando que solo contenía notas rutinarias de jardinería. Con la amable persistencia que tanto le había servido en innumerables investigaciones, la señorita Marple solicitó permiso para examinar el diario de Thomas,
alegando que su propio jardín podría beneficiarse de su experiencia con plantas exóticas. Eleanor accedió de inmediato, pues no veía ningún inconveniente en permitir que un vecino mayor aprendiera técnicas de horticultura. El diario revelaba registros meticulosos que se remontaban a varios años atrás, con anotaciones diarias sin excepción. Thomas había documentado no solo la rutina de cuidado, sino también sus observaciones sobre la respuesta de cada planta a los diferentes tratamientos. Su caligrafía era pulcra y uniforme, lo que facilitaba el seguimiento de sus observaciones y predicciones sobre los ciclos de floración. La última entrada, fechada el martes por la noche, predijo que la preciada orquídea no florecería hasta dentro de al menos una semana, basándose en el desarrollo actual de los brotes. Thomas había sido conservador en sus estimaciones, pero su historial sugería una notable precisión en tales predicciones. La discrepancia entre su evaluación experta y la evidencia física de la floración completa representaba una imposibilidad que nadie más había reconocido. La señorita Marple se dio cuenta de que este detalle proporcionaba la primera pista concreta sobre lo que realmente había sucedido durante el miércoles desaparecido. Alguien había acelerado el ciclo de floración de las orquídeas con métodos artificiales que Thomas jamás habría aprobado. El jardinero había sido asesinado no solo porque representaba una amenaza para el asesino, sino porque habría reconocido de inmediato que sus queridas plantas habían sido sometidas a un tratamiento antinatural. El inspector Craddock mostró poco interés cuando la señorita Marple mencionó sus observaciones sobre la orquídea. Descartó la época de floración, considerándola irrelevante para la cuestión central de quién había cometido el asesinato y por qué. El inspector seguía convencido de que la culpabilidad de David podía demostrarse mediante motivos económicos y de oportunidad sin necesidad de analizar pruebas botánicas que parecían de una complejidad inimaginable. Eleanor escuchó con más atención cuando la señorita Marple planteó preguntas sobre el comportamiento inusual de la orquídea, pero admitió que carecía de los conocimientos suficientes sobre el cuidado de las plantas para comprender las implicaciones. David podría haber reconocido la importancia, pero había sido aislado de la mayoría de las conversaciones sobre la investigación a medida que las sospechas en su contra se intensificaban. La señorita Marple empezó a sospechar que la floración acelerada representaba un elemento crucial en el plan del asesino, que iba mucho más allá de la simple ocultación del asesinato. Alguien había necesitado que la orquídea floreciera el miércoles por razones relacionadas con la creación de la ilusión del día desaparecido. La pregunta era si la floración sirvió como camuflaje para el crimen, o como parte integral del método utilizado para convencer a todos de que un día entero había desaparecido de sus recuerdos. Margaret aportó una pieza adicional al mencionar que el invernadero se había sentido inusualmente cálido el jueves por la mañana, a pesar de los controles automáticos de temperatura que normalmente mantenían condiciones climáticas precisas. Había supuesto que el sistema había fallado durante la noche, pero la señorita Marple se preguntaba si se habría manipulado deliberadamente la temperatura para provocar la floración prematura de la orquídea. El detective anciano comenzó a imaginar un escenario en el que el asesino había usado sus conocimientos de biología vegetal para crear evidencia física que respaldaba la ilusión del tiempo perdido. Al obligar a la orquídea a completar su ciclo natural en cuestión de horas en lugar de días, el asesino había creado una prueba tangible de que el tiempo, en efecto, había transcurrido de forma diferente dentro del invernadero, aunque nadie recordara haber experimentado ese paso. Esta teoría sugería un nivel de conocimientos botánicos que superaba con creces el entusiasmo aficionado de David por la jardinería. Se necesitaría alguien con conocimientos profesionales de fisiología vegetal para manipular con éxito los ciclos de floración sin matar por completo a la delicada orquídea. El asesino había demostrado competencia científica y un profundo conocimiento de los métodos y programas de Thomas. La señorita Marple se preguntó quién más en el pueblo, o entre los visitantes frecuentes de la mansión, poseía los conocimientos especializados necesarios para lograr una manipulación de plantas tan sofisticada. La respuesta a esa pregunta podría revelar no solo la identidad del asesino, sino también el verdadero propósito del elaborado engaño que había convencido a todos de que el miércoles nunca había existido. Mientras caminaba hacia su casa al anochecer, la señorita Marple reflexionó que los criminales más peligrosos eran a menudo aquellos que comprendían que la gente aceptaría explicaciones imposibles antes que cuestionar sus suposiciones fundamentales sobre la realidad. La mañana del quinto día trajo visitas inesperadas a Greyston Manor,
mientras el inspector Craddock se preparaba para finalizar su caso contra David Whitmore. El doctor Pemberton llegó primero, alegando un asunto urgente relacionado con la finca de Thomas, aunque el jardinero apenas poseía su casa de campo y unos modestos ahorros. Tras él llegó la señora Ashworth, la viuda, dueña de la mayor colección de plantas exóticas del condado vecino, quien había estado carteándose con Thomas sobre el cultivo de especímenes raros. La señorita Marple observaba estas llegadas desde su posición en el salón de Eleanor, donde había sido invitada a tomar el té y brindar compañía durante la terrible experiencia. El anciano detective notó que ambos visitantes parecían inusualmente agitados para ser personas que hacían visitas sociales rutinarias y que sus ojos buscaban de inmediato detalles sobre el invernadero en lugar de centrarse en la familia afligida. El doctor Pemberton afirmó estar ultimando los detalles de los especímenes de plantas que Thomas había prometido a su laboratorio de investigación en la universidad. Habló con gran autoridad sobre temas botánicos y demostró un profundo conocimiento del diseño del invernadero, a pesar de afirmar solo tener una relación casual con el jardinero asesinado. Sus manos mostraban las manchas reveladoras de alguien que trabajaba habitualmente con compuestos de plantas exóticas, y su conversación revelaba una experiencia que trascendía con creces el interés académico. La señora Ashworth expresó su profunda preocupación por el bienestar de las orquídeas raras tras el fallecimiento de Thomas y se ofreció a custodiar temporalmente los ejemplares más delicados hasta que se pudieran establecer los arreglos definitivos. Habló conmovedoramente sobre la dedicación de Thomas a la preservación de las variedades raras y afirmó que varias plantas de la colección eran ejemplares irreemplazables de especies que casi habían desaparecido del cultivo. Eleanor se sentía dividida entre la gratitud por estas ofertas de ayuda y la reticencia a perturbar el invernadero mientras la investigación del asesinato seguía en curso. Pidió consejo a la señorita Marple sobre la respuesta adecuada a tan generosas propuestas y recibió amables consejos para proceder con cautela hasta que se resolvieran todos los asuntos legales. El inspector Craddock inicialmente recibió con agrado la llegada de expertos botánicos que podrían aportar pruebas técnicas para respaldar su caso contra David. Sin embargo, su actitud cambió al percatarse de que ambos visitantes parecían más interesados en retirar pruebas que en testificar. El doctor Pemberton insistió especialmente en el acceso inmediato a las notas de investigación y los especímenes de plantas de Thomas, alegando que cualquier retraso podría resultar en la pérdida de valiosos datos científicos. La señorita Marple entabló una conversación aparentemente inocente con ambos visitantes sobre sus respectivas relaciones con Thomas y su conocimiento de la rara colección de orquídeas. El doctor Pemberton reveló que había financiado la investigación de Thomas sobre las propiedades medicinales de las plantas exóticas, en particular las que afectan la memoria y la consciencia. La señora Ashworth admitió que había estado negociando la compra de varios especímenes de la colección de la mansión, incluida la orquídea que había florecido misteriosamente durante el miércoles desaparecido. Durante estas conversaciones, la señorita Marple percibió sutiles indicios de tensión entre los dos visitantes, a pesar de su aparente interés compartido por la preservación botánica. El doctor Pemberton parecía proteger la información sobre la financiación de su investigación, mientras que la señora Ashworth se mostraba defensiva respecto a sus actividades de adquisición de plantas. Ambos afirmaron haber hablado por última vez con Thomas el martes por la noche, pero sus relatos de estas conversaciones contenían discrepancias significativas. La tarde trajo otra revelación cuando Margaret descubrió un compartimento oculto en la cabaña de Thomas mientras limpiaba sus pertenencias. El espacio secreto contenía correspondencia detallada con el doctor Pemberton y la señora Ashworth, junto con notas de investigación que sugerían que el jardinero había estado realizando experimentos que iban mucho más allá del simple cultivo de plantas. Las notas de Thomas revelaron que había estado aislando compuestos de orquídeas raras que podían causar trastornos temporales de la memoria al administrarse en dosis precisas. El doctor Pemberton había financiado esta investigación, mientras que la señora Ashworth había aportado especímenes adicionales de su colección privada. La colaboración parecía haber sido beneficiosa para todos los involucrados, hasta que un desacuerdo reciente generó tensión entre los colaboradores. El inspector Craddock se dio cuenta de que David Whitmore no era la única persona con acceso a sustancias que podían causar pérdida de memoria
y que el caso en su contra se había basado en suposiciones que podrían ser totalmente erróneas. El descubrimiento de la investigación secreta de Thomas abrió nuevas posibilidades sobre el método empleado para crear la desaparición de Wednesday y los motivos que pudieron haber llevado a su asesinato. Eleanor expresó su conmoción al enterarse de que su jardinero de confianza había estado realizando experimentos secretos en el invernadero que ella había habilitado como santuario para la preservación de plantas. La revelación de que Thomas había estado extrayendo compuestos potencialmente peligrosos de las raras orquídeas la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre al que había contratado durante casi una década. La señorita Marple observó que tanto el Dr. Pemberton como la señora Ashworth reaccionaron con aparente sorpresa ante el descubrimiento de la investigación oculta de Thomas, aunque sospechaba que su asombro podría no ser del todo genuino. Ambos visitantes habían demostrado un conocimiento demasiado específico sobre los experimentos como para ignorar por completo su existencia. David vio su posición aún más precaria cuando el inspector Craddock empezó a teorizar que el joven podría haber descubierto las actividades ilegales de Thomas y haberlo asesinado, ya sea para exponer la investigación o para tomar el control de la lucrativa empresa. Los motivos financieros que inicialmente habían hecho parecer culpable a David ahora parecían aún más fuertes, con la adición de las posibles ganancias derivadas de compuestos de plantas exóticas. Al caer la noche, la señorita Marple reflexionó sobre que la investigación había revelado una compleja red de relaciones secretas y agendas ocultas que trascendían las simples tensiones familiares por la herencia. El miércoles desaparecido había sido creado por alguien con acceso a la investigación de Thomas y un profundo conocimiento de los compuestos experimentales que podían alterar la formación de la memoria. La pregunta que más preocupaba a la señorita Marple era si Thomas había sido asesinado porque amenazó con exponer las actividades ilegales de sus socios, o porque había descubierto algo aún más peligroso acerca de sus intenciones finales respecto de los compuestos para alterar la memoria que habían estado desarrollando juntos. La sexta mañana trajo la catástrofe a Greystone Manor, cuando Eleanor Whitmore se desplomó en su dormitorio, presentando síntomas que el Dr. Harrison reconoció de inmediato como compatibles con los mismos compuestos que alteran la memoria descubiertos entre los materiales de investigación de Thomas. La matriarca de la familia yacía inconsciente mientras el inspector Craddock se enfrentaba a la aterradora posibilidad de que el asesino hubiera atacado de nuevo utilizando métodos que desafiaban la investigación convencional. La señorita Marple llegó a la mansión pocas horas después de recibir la noticia del estado de Eleanor y encontró la casa sumida en el caos, mientras el personal médico intentaba determinar qué sustancias podrían haber sido administradas y cómo contrarrestar sus efectos. El doctor Pemberton ofreció su experiencia en toxicología de plantas exóticas, mientras que la señora Ashworth sugirió que Eleanor podría haber ingerido accidentalmente compuestos que Thomas había estado almacenando incorrectamente. El inspector Craddock se dio cuenta de que su teoría sobre la culpabilidad de David se había vuelto insostenible, ya que el joven había estado bajo vigilancia constante tras su casi arresto el día anterior. Alguien más poseía tanto el conocimiento como la oportunidad de seguir utilizando los compuestos experimentales de Thomas para fines que seguían siendo alarmantemente inciertos. David mantuvo una vigilia junto a la cama de su tía, mostrando una angustia genuina que convenció incluso al desconfiado inspector de su inocencia respecto a ambos crímenes. El joven se culpó por no haber protegido a Eleanor y le rogó al Dr. Harrison que hiciera todo lo posible para contrarrestar el veneno que le habían administrado durante la noche. La señorita Marple señaló que el envenenamiento de Eleanor siguió un patrón similar a los sucesos del misterioso miércoles, pero con diferencias cruciales que revelaron información importante sobre los métodos y las motivaciones del asesino. Eleanor había sido drogada, pero no asesinada, lo que sugiere que su muerte no era el objetivo principal, sino un medio para lograr otro fin que requería su incapacitación temporal. Margaret descubrió que el estudio privado de Eleanor había sido saqueado durante la noche mientras la familia dormía. Documentos relacionados con la administración de la finca y asuntos financieros estaban esparcidos por el suelo, mientras que un cajón cerrado con llave había sido forzado y vaciado. El ladrón claramente buscaba objetos específicos en lugar de simplemente causar daños al azar.
El doctor Pemberton examinó la escena del estudio con interés profesional y observó que quienquiera que hubiera llevado a cabo el registro poseía un conocimiento profundo de dónde podrían estar ocultos documentos importantes. El intruso había ignorado objetos de valor obvios, concentrándose exclusivamente en registros legales y financieros que serían insignificantes para ladrones ocasionales, pero invaluables para alguien que planeara un fraude complejo o manipulación de herencias. La señora Ashworth sugirió que el ataque a Eleanor podría estar relacionado con la valiosa colección de plantas y no con los documentos de sucesión. Señaló que Eleanor era la única persona con autoridad legal para vender o transferir las raras orquídeas y que su incapacidad generaría oportunidades para la sustracción no autorizada de especímenes que podrían valer miles de libras para los coleccionistas. El inspector Craddock empezó a sospechar que el asesinato original y el ataque actual formaban parte de un elaborado plan para apoderarse tanto de la finca como de la valiosa colección de plantas mediante métodos que no dejarían testigos supervivientes que identificaran a los autores. Los compuestos que alteraban la memoria proporcionaban una cobertura perfecta para las actividades delictivas, ya que las víctimas no podrían brindar un testimonio coherente sobre lo ocurrido. La señorita Marple se dio cuenta de que el envenenamiento de Eleanor tenía múltiples propósitos, además de la simple incapacitación. El crimen demostró que alguien aún tenía acceso a los compuestos experimentales de Thomas y los conocimientos necesarios para utilizarlos eficazmente. Y lo que es más importante, el ataque obligó al Dr. Pemberton y a la señora Ashworth a revelar amplios conocimientos de toxicología botánica que sugerían una mayor implicación en la investigación de Thomas de la que ambos habían admitido inicialmente. El anciano detective empezó a sospechar que la colaboración entre Thomas y sus colaboradores de investigación se había convertido en algo mucho más siniestro que la experimentación científica. Alguien había descubierto que los compuestos capaces de alterar la formación de la memoria podían utilizarse con fines delictivos que iban mucho más allá del simple cultivo y conservación de plantas. David brindó un testimonio crucial al recordar haber escuchado por casualidad una acalorada conversación telefónica entre Eleanor y una persona desconocida el martes por la noche, poco antes de que la familia se retirara a dormir. Eleanor había hablado con enfado sobre promesas incumplidas y había amenazado con emprender acciones legales si ciertas actividades no identificadas no cesaban de inmediato. La conversación terminó con Eleanor declarando que consultaría con su abogado a la mañana siguiente sobre la posibilidad de presentar cargos penales. Esta revelación sugería que Eleanor había descubierto algo sobre la investigación secreta de Thomas o las actividades de sus colaboradores que representaba una seria amenaza para la continuidad de sus operaciones. Su consulta planeada con las autoridades legales habría expuesto toda la empresa y potencialmente habría resultado en un proceso penal para todos los involucrados en los experimentos ilegales. La señorita Marple teorizó que el misterioso miércoles se había creado específicamente para impedir que Eleanor acudiera a su cita con el abogado y al mismo tiempo eliminar a Thomas como posible testigo contra sus antiguos socios. El elaborado engaño sobre el tiempo perdido se había diseñado para encubrir múltiples delitos cometidos por alguien que entendía que la manera más eficaz de eludir la investigación era hacerlos parecer imposibles. El inspector Craddock se encontró ante un caso que había evolucionado mucho más allá de un simple asesinato, convirtiéndose en una compleja conspiración que incluía fraude científico, engaño de identidad e intento de robo de herencia. El asesino había demostrado una notable sofisticación al usar compuestos experimentales para manipular la memoria y la percepción, manteniendo la apariencia de completa inocencia. Como la condición de Eleanor seguía siendo crítica, la señorita Marple reflexionó que el verdadero criminal era alguien que entendía la psicología humana lo suficientemente bien como para predecir cómo reaccionarían las personas cuando se enfrentaban a circunstancias imposibles y que poseía el conocimiento científico necesario para convertir esas reacciones en oportunidades para crímenes no detectados. La señorita Marple pasó la séptima mañana caminando por el pueblo con el ritmo pausado de alguien cuya mente funcionaba mucho más rápido de lo que sugerían sus suaves pasos. Había llegado a conclusiones sobre la identidad de Thomas, el asesino, y Eleanor, la envenenadora, pero necesitaba una última prueba para confirmar sus sospechas antes de presentar sus hallazgos al inspector Craddock.
La anciana detective había observado que los momentos más reveladores en cualquier investigación criminal ocurrían cuando los sospechosos creían no ser observados o cuando se enfrentaban a desafíos inesperados en sus engaños cuidadosamente elaborados. Había ideado un sutil experimento psicológico que expondría al asesino a través de su propia experiencia y reacciones inconscientes a circunstancias inesperadas. La señorita Marple regresó a Greyston Manor esa tarde con una pequeña orquídea en maceta que, según ella, había descubierto creciendo silvestre en su propio jardín. Presentó la planta a la familia y a los visitantes, reunidos con aparente entusiasmo por su descubrimiento botánico, y solicitó la opinión de expertos sobre su identidad y su posible valor. El ejemplar era, en realidad, una variedad común que cualquier horticultor genuino reconocería de inmediato a pesar de su parecido superficial con especies más raras. El Dr. Pemberton examinó la orquídea con minuciosidad profesional y la identificó correctamente como un híbrido relativamente inútil que aparecía ocasionalmente en jardines ingleses mediante polinización cruzada natural. Elogió el entusiasmo de la señorita Marple por el cultivo de plantas, a la vez que le explicó con delicadeza que su descubrimiento no era el tesoro que esperaba encontrar. La señora Ashworth trató la planta con el mismo cuidado y llegó a la misma conclusión sobre su origen común y su escaso valor comercial. Habló amablemente de la satisfacción que se podía encontrar al cultivar cualquier orquídea, independientemente de su rareza, y sugirió que la señorita Marple podría disfrutar aprendiendo las técnicas adecuadas para el cuidado de su ejemplar. David examinó la planta con evidente interés, pero admitió que sus conocimientos eran insuficientes para realizar una identificación experta sin consultar las notas de investigación de Thomas. Expresó su esperanza de que los registros detallados del jardinero ayudaran a preservar el conocimiento necesario para seguir cuidando las variedades comunes y raras de la colección de la finca. La señorita Marple observaba estas reacciones con la atención paciente de quien observa las últimas jugadas de una compleja partida de ajedrez. Había aprendido lo que necesitaba saber sobre la auténtica experiencia botánica de cada uno de los presentes y sus reacciones inconscientes al serles solicitado demostrar sus conocimientos en circunstancias aparentemente inocentes. La anciana detective mencionó entonces casualmente que había estado leyendo sobre las fascinantes propiedades de ciertos compuestos de las orquídeas y su uso histórico en la medicina popular. Se preguntó en voz alta si alguno de los raros especímenes de Greyston Manor podría poseer propiedades terapéuticas similares y si la ciencia moderna habría descubierto formas de extraer y concentrar tales sustancias beneficiosas. El Dr. Pemberton respondió con un entusiasmo moderado sobre la investigación médica legítima que se realiza con compuestos derivados de plantas, omitiendo cuidadosamente detalles específicos sobre su trabajo con Thomas. Enfatizó la importancia de contar con condiciones de laboratorio adecuadas y una supervisión capacitada al trabajar con extractos botánicos potencialmente activos. La señora Ashworth habló con gran conocimiento sobre los usos tradicionales de diversas especies de orquídeas en diferentes culturas y expresó su interés en apoyar investigaciones que pudieran validar aplicaciones históricas mediante métodos científicos modernos. Sus comentarios revelaron un amplio conocimiento de la bioquímica vegetal que trascendía la simple recolección y el cultivo. La señorita Marple hizo entonces su observación más crucial al mencionar que había notado que la hermosa floración de la orquídea en el invernadero parecía haber completado su ciclo con una rapidez inusual. Se preguntó si el estrés de los recientes sucesos trágicos podría haber afectado los ritmos naturales de la planta o si algún factor ambiental había acelerado su floración. El Dr. Pemberton coincidió en que el estrés podría afectar el desarrollo de la planta y sugirió que las fluctuaciones de temperatura durante el misterioso miércoles podrían haber creado las condiciones que provocaron la floración prematura de la orquídea. Su explicación demostró un conocimiento detallado de los requisitos ambientales específicos necesarios para manipular los ciclos de floración. La señora Ashworth ofreció una teoría diferente, sugiriendo que Thomas podría haber estado utilizando técnicas de estimulación artificial para fomentar la floración con fines de investigación. Mencionó métodos específicos que podrían acelerar el desarrollo de las plantas, manteniendo al mismo tiempo la viabilidad de los compuestos extraídos para su uso experimental. La señorita Marple señaló que ambos expertos poseían los conocimientos necesarios para crear las pruebas que respaldaban la ilusión del miércoles desaparecido,
pero solo uno de ellos había demostrado una familiaridad inconsciente con las técnicas específicas requeridas. El asesino se había revelado por su afán de proporcionar explicaciones detalladas sobre fenómenos que no deberían haber comprendido sin su participación directa. David escuchó estas discusiones botánicas con evidente fascinación, pero aportó poco más allá de algunas preguntas que revelaban su condición de aficionado en comparación con la experiencia demostrada por los especialistas visitantes. Sus reacciones confirmaron la apreciación de la señorita Marple de que el joven carecía de los conocimientos sofisticados necesarios para haber orquestado el complejo engaño. A medida que avanzaba la tarde, la señorita Marple observó sutiles cambios de comportamiento que confirmaron sus conclusiones finales sobre el caso. Un sospechoso reunido había empezado a mostrar signos de tensión nerviosa que aumentaban al abordar detalles específicos sobre los procedimientos experimentales necesarios para crear compuestos que alteran la memoria. El inspector Craddock llegó a la mansión esa noche esperando recibir las observaciones de la señorita Marple sobre las conversaciones del día, y en cambio se encontró escuchando una solución completa al misterio que lo había desconcertado durante casi una semana. El anciano detective había identificado no solo al asesino, sino también todo el método empleado para crear la ilusión de circunstancias imposibles. La señorita Marple anunció en voz baja que ahora estaba preparada para explicar exactamente lo que había sucedido durante el miércoles que todos creían que nunca había existido, y por qué alguien había llegado a tales extremos para hacer que la verdad pareciera imposible de descubrir. La señorita Marple se acomodó en su silla en el salón de Greystone Manor, mientras la familia se reunía para lo que resultaría ser el capítulo final del misterio que los había atormentado durante una semana. El anciano detective había solicitado la presencia de todos los involucrados en la investigación, incluyendo al inspector Craddock, el doctor Pemberton, la señora Ashworth, David y Margaret, mientras Eleanor permanecía bajo supervisión médica en su dormitorio. La amable mujer comenzó reconociendo que el caso parecía imposible porque todos habían aceptado la premisa fundamental de que un día entero se había desvanecido de sus recuerdos. Explicó que los engaños más efectivos eran aquellos que convencían a la gente de abandonar el pensamiento lógico en favor de explicaciones sobrenaturales que parecían más plausibles que la verdad. La señorita Marple reveló que ningún día se había perdido ni se había borrado ningún recuerdo mediante compuestos exóticos ni manipulación científica. La ilusión de perderse el miércoles se había creado mediante una cuidadosa preparación y la explotación de la psicología humana normal durante periodos de estrés y confusión. La verdadera secuencia de acontecimientos comenzó el martes por la noche, cuando Eleanor confrontó a la señora Ashworth por irregularidades en el programa de adquisición de plantas que llevaba meses operando en secreto. Eleanor descubrió que se estaban sustrayendo especímenes raros de la colección del patrimonio y vendiéndolos a coleccionistas privados sin la documentación ni la autorización legal correspondientes. La señora Ashworth había llegado a la mansión la madrugada del miércoles, no como vecina preocupada, sino como una delincuente desesperada que necesitaba evitar que Eleanor revelara el robo a las autoridades. Había traído consigo una mezcla cuidadosamente preparada de compuestos botánicos, diseñada no para borrar la memoria, sino para provocar los síntomas de una enfermedad grave que obligaría a Eleanor a permanecer inconsciente durante varios días. Thomas había descubierto a la señora Ashworth en el invernadero durante sus rondas matutinas habituales, y se dio cuenta de inmediato de que intentaba dañar la rara orquídea para extraer valiosos compuestos para su uso privado. El fiel jardinero se enfrentó al ladrón de plantas y amenazó con llamar a la policía si no cesaba de inmediato sus actividades delictivas. La señora Ashworth había asesinado a Thomas con una pesada maceta cuando éste intentó impedirle completar el proceso de extracción que le habría proporcionado los compuestos necesarios para mantener a Eleanor inconsciente mientras completaba el robo de los especímenes más valiosos. El asesinato fue imprevisto, pero necesario para evitar que Thomas revelara su actividad criminal. El elaborado engaño sobre la desaparición del miércoles se había creado tras el asesinato, cuando la señora Ashworth se dio cuenta de que necesitaba dar una explicación a la muerte de Thomas que desviara las sospechas de su operación de robo de plantas. Utilizó sus amplios conocimientos de psicología botánica para crear un escenario que convenciera a todos de que habían ocurrido cosas imposibles. La señorita Marple explicó que la señora Ashworth
Había manipulado el ciclo de floración de la orquídea utilizando técnicas aprendidas durante años de cultivo profesional de plantas. Al obligar al raro ejemplar a completar su floración entre la noche del martes y la mañana del miércoles, había creado evidencia física que parecía respaldar la ilusión del tiempo perdido. La confusión de memoria que experimentaba la familia no se había inducido con compuestos exóticos, sino con dosis cuidadosamente administradas de sedantes comunes que la señora Ashworth había introducido en el suministro de agua de la mansión durante su visita el martes por la noche. Los fármacos habían provocado patrones de sueño fragmentados y una leve desorientación que hacía a todos susceptibles a la sugestión de recuerdos perdidos. La señora Ashworth había regresado a la mansión el miércoles por la noche después del asesinato y había instruido cuidadosamente a los confundidos miembros de la familia sobre su supuesta amnesia colectiva. Su experiencia en psicología vegetal le había enseñado exactamente cómo reforzar los falsos recuerdos mientras aparentaba estar tan confundida como los demás ante las circunstancias imposibles. El robo de los documentos legales de Eleanor durante el reciente intento de envenenamiento fue el último esfuerzo de la señora Ashworth por destruir las pruebas de su programa de adquisición de plantas antes de que los investigadores pudieran descubrir el alcance total de sus actividades delictivas. Esperaba que la muerte de Eleanor eliminara para siempre al único testigo que poseía conocimiento detallado sobre los especímenes extraídos de la colección. El Dr. Pemberton había sido un cómplice involuntario, cuya financiación legítima de la investigación le había proporcionado a la señora Ashworth la tapadera perfecta para sus operaciones ilegales. Su genuina confusión sobre la evidencia botánica había respaldado su engaño al proporcionar un testimonio científico creíble sobre la imposibilidad de los eventos que ella había orquestado cuidadosamente. El inspector Craddock se sintió impresionado por la solución y avergonzado al mismo tiempo por no haber reconocido que el sospechoso más obvio solía ser inocente, mientras que el testigo más útil podía ser el verdadero criminal. La culpabilidad de David parecía segura porque la señora Ashworth había creado deliberadamente circunstancias que centrarían las sospechas en el joven heredero y no en ella misma. La señorita Marple concluyó observando que la señora Ashworth había comprendido la naturaleza humana lo suficiente como para predecir que la gente aceptaría explicaciones imposibles en lugar de cuestionar sus suposiciones sobre la realidad. El criminal había explotado con éxito la tendencia universal a creer en fuerzas misteriosas en lugar de reconocer que los crímenes más desconcertantes a menudo tenían explicaciones sorprendentemente simples ocultas tras capas de distracción y manipulación psicológica. La señora Ashworth escuchó esta completa exposición de sus métodos con la serenidad de quien siempre había sabido que era posible descubrir algo, pero lo había arriesgado todo con la esperanza de que nadie fuera lo suficientemente astuto como para descubrir su elaborado engaño. No ofreció negaciones ni explicaciones, sino que simplemente asintió con reticente respeto por la capacidad detectivesca de la señorita Marple. El inspector Craddock arrestó a la señora Ashworth por el asesinato de Thomas y el intento de asesinato de Eleanor, aunque reflexionó que el caso sería recordado como un ejemplo de cómo el conocimiento científico podía usarse con fines criminales por alguien que entendía tanto la psicología humana como la química botánica, lo suficientemente bien como para crear circunstancias aparentemente imposibles. La mañana siguiente al arresto de la señora Ashworth, una extraña calma inundó Greystone Manor, mientras la familia emprendía el difícil proceso de volver a la normalidad, tras una semana de circunstancias insostenibles y suposiciones frustradas. Eleanor había recuperado el conocimiento durante la noche y se recuperaba progresivamente de los efectos de los compuestos botánicos que casi le costaron la vida, mientras David, sentado junto a su cama, leía en voz alta los diarios de jardinería que Thomas había dejado. El inspector Craddock pasó sus últimas horas en la mansión documentando las pruebas necesarias para el juicio de la señora Ashworth y maravillándose ante la complejidad del engaño que casi resultó en la condena de un hombre inocente. El inspector admitió en privado a la señorita Marple que había aprendido valiosas lecciones sobre los peligros de aceptar explicaciones obvias sin considerar las alternativas que pudieran ocultarse tras las apariencias. El Dr. Pemberton expresó su sincera conmoción al descubrir cómo se había manipulado la financiación de su investigación para encubrir actividades delictivas que violaban todas sus convicciones sobre la ética científica y la preservación botánica. El académico anunció su intención de establecer nuevos procedimientos de supervisión
que impidan la futura explotación de programas de investigación legítimos por parte de personas con intenciones delictivas. Margaret comenzó la triste tarea de limpiar y reorganizar el invernadero donde Thomas había sido asesinado, mientras reflexionaba sobre la ironía de que el jardinero hubiera muerto protegiendo las plantas que amaba de alguien que decía compartir su pasión por la preservación botánica. El ama de llaves descubrió pruebas adicionales del robo sistemático de la señora Ashworth, incluyendo registros detallados de especímenes que habían sido retirados de la colección durante varios meses. David se encontró heredando no solo la propiedad y sus obligaciones financieras, sino también la responsabilidad de mantener la excepcional colección de orquídeas que representaba tanto el legado familiar como la obra de toda la vida de Thomas. El joven estudió las notas de investigación del jardinero con renovada determinación para honrar la memoria de alguien que había muerto defendiendo los tesoros botánicos que hacían única a Greystone Manor. La opinión del pueblo cambió lentamente del entusiasmo por los misterios imposibles a la vergüenza por la facilidad con la que una comunidad entera había sido engañada por alguien que comprendía sus debilidades psicológicas lo suficiente como para explotarlas con fines delictivos. Los residentes de St. Mary Mead comenzaron a cuestionar otras suposiciones que habían hecho sobre vecinos y visitantes que podrían no ser del todo lo que aparentaban. La señorita Marple recibió numerosas visitas durante los días posteriores al arresto, pues los vecinos curiosos intentaban comprender cómo había descubierto la verdad mientras todos los demás seguían convencidos de la intervención de fuerzas sobrenaturales. El anciano detective explicó con paciencia que la solución no había requerido más que una cuidadosa observación del comportamiento humano y la disposición a considerar explicaciones lógicas, incluso cuando parecían menos interesantes que las alternativas misteriosas. La recuperación de Eleanor progresó de forma constante a medida que las toxinas botánicas se eliminaban de su organismo, pero se encontraba luchando con sentimientos de traición y violación que trascendían una simple enfermedad física. Saber que alguien en quien había confiado y acogido en su hogar había robado sistemáticamente su patrimonio familiar mientras planeaba su asesinato, le creó heridas emocionales que requerirían tiempo y paciencia para sanar. La rara orquídea, forzada a florecer prematuramente durante el engaño, mostraba signos de daño permanente debido a la aceleración artificial de su ciclo natural. David consultó a expertos en botánica sobre posibles tratamientos, pero descubrió que algunos efectos de la manipulación de la señora Ashworth nunca podrían revertirse por completo. La planta sobreviviría, pero nunca volvería a alcanzar la floración perfecta que Thomas había anticipado con tanta ilusión. El inspector Craddock presentó su informe final sobre el caso con sentimientos encontrados sobre lo cerca que estuvo de arrestar a un inocente, mientras que permitió que el verdadero criminal escapara de la justicia mediante manipulación psicológica y engaño científico. El inspector decidió abordar futuras investigaciones con mayor escepticismo sobre los sospechosos obvios y las aparentes imposibilidades. El Dr. Harrison declaró que Eleanor se había recuperado completamente del envenenamiento, pero advirtió que el trauma psicológico de casi ser víctima de asesinato podría tener efectos duraderos en su seguridad y confianza en los demás. El médico recomendó que la familia considerara terapia profesional para ayudar a procesar las complejas emociones asociadas con la supervivencia de una conspiración criminal tan compleja. La señora Ashworth permaneció detenida a la espera de juicio mientras los expertos legales debatían la naturaleza sin precedentes de sus crímenes y los cargos apropiados para alguien que había utilizado conocimientos botánicos y manipulación psicológica para cometer un asesinato, creando la ilusión de circunstancias imposibles. Se esperaba que el caso sentara precedentes importantes para el enjuiciamiento de criminales que explotaron el conocimiento científico con fines ilegales. La señorita Marple reflexionó que lo más inquietante de todo el asunto no era el asesinato en sí, sino la facilidad con la que toda una comunidad había abandonado el pensamiento racional al enfrentarse a circunstancias que desafiaban su comprensión de la realidad. El anciano detective se preguntó cuántos otros criminales podrían estar explotando vulnerabilidades psicológicas similares para cometer crímenes que parecían demasiado imposibles de investigar adecuadamente. A medida que el otoño avanzaba alrededor de St. Mary Mead, los residentes gradualmente volvieron a sus rutinas normales al tiempo que llevaban una nueva conciencia sobre los peligros de aceptar las apariencias sin cuestionar los motivos y métodos de aquellos que se beneficiaron de la confusión y la desorientación generalizadas. El invernadero de Greystone Manor
siguió siendo un lugar de belleza y maravillas científicas, pero nunca volvería a representar el santuario inocente para la preservación botánica que Thomas había creado y por el que murió protegiendo de aquellos que explotarían el conocimiento de la naturaleza para obtener ganancias criminales. 3 meses después de la condena de la Shrea Ashworth por asesinato e intento de asesinato, el sol invernal proyectaba una tenue luz a través de las ventanas restauradas del invernadero de Greystone Manor, donde David Whitmore cuidaba la colección de orquídeas con la dedicación paciente que Thomas había demostrado en su día. El joven había descubierto que cuidar de los delicados ejemplares requería no solo conocimientos botánicos, sino también la dedicación discreta que su predecesor había comprendido instintivamente. Eleanor se había recuperado por completo de su terrible experiencia física, pero descubrió que su perspectiva sobre la naturaleza humana había cambiado para siempre tras la experiencia de casi ser víctima de alguien en quien había confiado plenamente. Pasaba las mañanas leyendo en la biblioteca con vistas al invernadero, y se consolaba viendo a David trabajar entre las plantas que representaban tanto la herencia familiar como la redención personal. La rara orquídea que la señora Ashworth había dañado durante sus actividades delictivas sorprendió a todos al brotar nuevos brotes durante las semanas más oscuras del invierno, como si estuviera decidida a demostrar que la vida podía triunfar sobre quienes la explotaban y la destruyeban con fines egoístas. David supervisó su progreso con la misma atención que Thomas le había brindado antaño, con la esperanza de que una floración exitosa representara un nuevo comienzo tanto para la planta como para la finca. La señorita Marple lo visitaba regularmente para tomar el té con Eleanor y hablar sobre los avances en la restauración del invernadero y las finanzas familiares, que se habían visto afectadas por los procedimientos legales y las mejoras de seguridad. La anciana detective observó que David había madurado considerablemente durante su terrible experiencia y ahora afrontaba sus responsabilidades con la sabiduría que le daba comprender la rapidez con la que quienes tenían intenciones criminales podían destrozar las suposiciones sobre la realidad. El inspector Craddock recibió elogios por resolver el caso a pesar de su complejidad sin precedentes, pero en privado atribuyó a la señorita Marple la perspicacia que evitó un grave error judicial. El inspector había implementado nuevos procedimientos de capacitación diseñados para ayudar a los investigadores a reconocer cuándo los sospechosos obvios podrían ser víctimas de una elaborada manipulación psicológica diseñada para desviar las investigaciones criminales. El Dr. Pemberton creó una fundación dedicada a la investigación botánica ética y creó mecanismos de supervisión para prevenir la futura explotación de actividades científicas legítimas por parte de personas con motivaciones delictivas. El académico había aprendido valiosas lecciones sobre la importancia de supervisar el uso efectivo de los fondos de investigación, en lugar de simplemente confiar en que los colaboradores compartieran su compromiso con el avance del conocimiento científico para fines beneficiosos. Margaret continuó con sus labores en la mansión Greystone, con un renovado aprecio por la estabilidad y la seguridad que se habían visto amenazadas por alguien que sabía cómo manipular la confianza y explotar la hospitalidad para obtener beneficios delictivos. El ama de llaves había desarrollado nuevas rutinas para supervisar a los visitantes y estar al tanto de quién tenía acceso a las diferentes áreas de la finca. El pueblo de St. Mary Mead volvió gradualmente a sus patrones habituales de chismes y especulaciones, pero los residentes mantuvieron una mayor conciencia sobre los peligros de aceptar las apariencias superficiales sin cuestionar los motivos de quienes parecían más dispuestos a dar explicaciones sobre circunstancias inusuales. La comunidad había aprendido que los criminales más peligrosos solían ser aquellos que parecían más serviciales y conocedores en tiempos de crisis y confusión. La señora Ashworth cumplió su condena, mientras expertos en botánica estudiaban sus métodos y desarrollaban contramedidas diseñadas para evitar que futuros delincuentes explotaran la química vegetal y la psicología humana para crear circunstancias aparentemente imposibles que pudieran encubrir delitos graves. Su caso se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo el conocimiento científico podía ser pervertido con fines delictivos por individuos que comprendían tanto los procesos naturales como las debilidades humanas, lo suficiente como para manipularlos en beneficio propio. La señorita Marple reflexionaba a menudo sobre el caso que había demostrado la rapidez con la que una comunidad entera
podía abandonar el pensamiento racional al enfrentarse a circunstancias que cuestionaban sus suposiciones básicas sobre la naturaleza de la realidad y el paso del tiempo. La anciana detective seguía convencida de que la mayoría de los misterios tenían explicaciones sorprendentemente simples, ocultas tras capas de distracción y manipulación psicológica diseñadas para impedir el análisis lógico de las actividades delictivas. A medida que la primavera regresaba a la campiña inglesa y surgía nueva vida en los jardines de St. Mary Mead, los residentes transmitían la sabiduría adquirida con mucho esfuerzo sobre la importancia de mantener un escepticismo saludable ante circunstancias imposibles, recordando al mismo tiempo que los criminales más eficaces eran a menudo aquellos que parecían más inocentes y serviciales en tiempos de crisis. El invernadero de Greystone Manor fue un testimonio del poder de la paciencia, la dedicación y el conocimiento científico aplicados a fines beneficiosos, al tiempo que sirvió como recordatorio de que la misma experiencia podía ser utilizada con fines malvados por aquellos que valoraban el beneficio personal por encima de la preservación de la verdad y la vida humana. Al final, el misterio de la casa donde el tiempo se saltó un día enseñó a todos los involucrados que la realidad era más frágil y más resistente de lo que habían imaginado, y que la mayor protección contra el engaño no residía en aceptar explicaciones imposibles, sino en mantener la fe en que aquellos lo suficientemente pacientes como para mirar más allá de las apariencias superficiales y lo suficientemente inteligentes como para reconocer cuándo los expertos útiles en realidad podían ser peligrosos criminales disfrazados.